amigos, aquí estamos otra vez para profundizar en la palabra de Dios. Después de esta sesión vamos a empezar algo que es imprescindible en la vida de la Iglesia y más en la situación concreta en que nos encontramos, y es la doctrina social de la Iglesia, que a veces ha sido muy criticada y no puesta en práctica, ¿no? Esto lo veremos y lo iremos desarrollando a lo largo de estas sesiones. Hoy estamos en el 27 de octubre, es viernes y es del año 2017, y estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Y es Lucas, en el capítulo 12, del 54 al 59, nos quiere decir esto que piensa Jesús e hizo Jesús. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decid va a hacer bochorno, calor, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra o del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que debéis hacer? Cuando te diriges al tribunal en el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. En este tema debemos de empezar diciendo y haciendo caso al Vaticano II, que habló de los tiempos, de los signos de los tiempos, cómo podemos actuar en cada momento de nuestra vida y de nuestra historia. Hoy la historia, hoy día, y los tiempos que tenemos, pues son tiempos difíciles, tanto a nivel religioso como a nivel humano. Pues veamos lo que este relato nos quiere decir. Este texto exhorta a saber discernir el tiempo presente, que son los signos de los tiempos, en una alusión al reconocimiento de Jesús como Mesías, del mismo modo que hay señales que indican el tiempo atmosférico, como ahora son muy exactas. Hay otras que están mostrando la novedad del momento en que les toca vivir, como a nosotros. Nos toca vivir un momento muy decisivo. Unida a esa advertencia se añade otra reflexión, mucho más pragmática, que quiere regular el comportamiento de los miembros de la comunidad en aquellas situaciones en que surja un pleito entre ellos. Despertar significa interpretar el tiempo presente, estar alerta, es decir, vivir anclado en el presente y reconocerse como presencia en ese estado. Si bien la advertencia del texto se refiere directamente al tiempo
mesiánico. Puede también hacerse extensiva en clave simbólica a todo el momento y a cualquier persona, a todos. Todo tiempo es el oportuno para situarse conscientemente en el presente. El presente no debe confundirse con el instante, que llevaría a una cultura del instanteísmo, pues del gusto de una cierta posmodernidad, ni un lazo temporal. Porque no es algo cronológico, sino aquello que contiene el tiempo. En sinónimo de no tiempo o atemporalidad, nombrando en el lenguaje religioso como eternidad. El presente es un estado de conciencia caracterizado por la atención descansada y la novedad, la vitalidad y la quietud, del que fluye la confianza, la libertad interior, el sentido, la paz, la ecuanimidad, el gozo, la comprensión y la plenitud que somos todos. El presente o la presencia es otro nombre para referirnos a nuestra verdadera identidad, lo que somos, para volver a la casa de donde salimos, una casa común y compartida con todos. Tiene razón Francisco Gálvez cuando escribe que el presente es la llave que abre el cofre mágico de la felicidad, lo que todos deseamos en esta vida. Ya hablamos en un tema sobre la felicidad. Por el contrario, en cuanto perdemos la conexión con el presente, es decir, con el hoy, dejamos de vivir y nos reducimos a pensar y le abrimos la puerta a la confusión y al sufrimiento. Sin duda, el infierno es estar distraído, es decir, dormido. Si no estamos despiertos, no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. Y eso es bastante grave. Entonces la pregunta es obvia. ¿Habitualmente estoy en lo que hago? Si soy consciente de esa realidad que me pide la palabra de Dios, que esté alerta para saber lo que pasa en el mundo. Bien, Jesús hace un llamamiento para que sepamos interpretar el tiempo presente, para que sepamos lo que se debe hacer y no hacer. Hay situaciones en la vida en las que se produce un cambio de época. Termina una etapa de la historia y comienza otra. Esto es lo que sucedió con Jesús. Hasta él estuvieron en vigor la ley y los profetas. Desde entonces se anuncia el reino de Dios. Otros momentos del cambio determinante fueron, de hecho, la reforma del siglo XVI o ilustración del siglo XVIII. Pues bien, en este momento estamos viviendo también un tiempo de un kairos, quiere decir, de un cambio radical. El mundo ya no es ni va a ser como antes.
Lo pasado, pasado está. Y lo mismo hay que decir de la economía, de la política, de las costumbres, de las ideas y más en concreto de la religión. Jesús nos avisa: no seáis hipócritas. No estamos viendo el cambio. No es un cambio a peor, sino algo nuevo, que intuimos, pero que no podemos todavía precisar lo que va a ser. En todo caso, se avecina algo mejor, que seguramente no sospechamos ni idea de ello. Lo importante en un momento como este es no aferrarse a lo que ya pasó. Eso pasó y se acabó. Pero sí está abierto a lo que está naciendo. Es decisivo en estas situaciones superar el miedo, que ya sabéis que el miedo paraliza nuestra vida. Miedo a perder privilegios, que hemos tenido mucho y tenemos todavía. Seguridades, claridad en muchas cosas. Saldrá adelante el que sea capaz de no vivir atado o anclado en un pasado que ya no volverá nunca, como hemos dicho. Lo determinante será el coraje de vivir en libertad. Porque toda la vida del hombre tiene que ser una libertad, y conseguir esa libertad no a través de la violencia, sino del servicio. Las religiones tienen miedo, porque tienen sus raíces en tradiciones y costumbres de un pasado al que se aferran, como la paz. Los dirigentes ven que en ello les va la vida, tienen miedo de cambiar. Por eso la gran tentación en momentos así es el fundamentalismo, que es tradición acorralada. Por ahí no vamos a ningún sitio. Los grupos observantes, los integristas, los intolerantes, hoy parecen tener éxito. Ya lo estamos viendo, pero no es verdad. Pero no tienen futuro. Puede tener éxito en un momento dado, como estamos viendo y tal, matando a un cristiano, es decir, que todo lo que estamos observando. Pero eso no tiene futuro. ¿Por qué? Porque no camina con la historia, sino a contrapelo de la vida. Y la vida, si se toma bien, es vida, y tenemos que dar vida y progresar. Es decir, algo están haciendo y es nuevo. No algo cambia, sino algo que van a hacer y que no existía antes. Jesús tuvo la audacia de cambiar tantas cosas. ¿Pero por qué tuvo la audacia? Porque nosotros tenemos miedo y nos dejamos llevar por ese miedo. Entonces el gran hándicap, es decir, la gran dificultad de luchar por este mundo más justo hoy está atacada casi siempre por el miedo. ¿Por qué? Porque los poderosos, los que quieren que estemos en conexión con ellos, nos meten miedo por muchas vías que a veces somos inconscientes y las aceptamos. Pues hay que vencer ese miedo y lanzarse a lo que hay que hacer, cambiar para mejor, es decir, hacer un mundo nuevo, como hemos dicho mucho, el que le dijo Jesús a Nicodemo. Pues la pregunta hoy es: ¿habitualmente estoy en lo que hago? Ahí está la situación concreta de nuestra sociedad.
¿Hago lo que debo de hacer? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde está mi miedo? ¿Cómo lo llevo a realizar? Tenemos que quitar el miedo. Si tenemos miedo de que esto pueda cambiar, pero pensamos que los privilegios que tenemos, en fin, todo lo que creemos que hemos avanzado y tal, no, por ahí no va. Bueno, pues vamos a meditar cada uno en este viernes 27 de octubre cómo quitamos el miedo, afirmando, creo yo, nuestra libertad. Y si nuestra libertad es la que nosotros somos fieles a ella, el mundo cambiará y cambiaremos de ritmo a un mundo nuevo. Bien, os he dicho que vamos a empezar a estudiar un poco la doctrina social de la Iglesia, que tan abandonada estaba desde que se promulgó. Primero vemos la naturaleza de la doctrina social, elementos constitutivos de la doctrina social. Iremos poco a poco para ir asimilando y después nosotros ya pues estudiaremos cada uno, lo pondremos, intentar poner en práctica, en fin, por lo menos tener unos conceptos si no hemos leído la doctrina social de la Iglesia. Que yo creo que ahí hay casi la parte necesaria para que el mundo pues cambie, ¿no? Eso que hablamos de nuevo puede poner en práctica lo que piensa la Iglesia que debe ser ese cambio. Las dudas difundidas todavía en varias partes acerca del uso del término doctrina social de la Iglesia e incluso acerca de su naturaleza misma, exige una aclaración del problema epistemológico que está en la raíz de tales equívocos. Aunque en este documento no se pretende tratar, profeso, ni resolver sin más las cuestiones epistemológicas relativas a la doctrina social, sin embargo, es de esperar que una reflexión profunda, que es la que queremos hacer, sobre los elementos constitutivos que expresan su naturaleza, ayude a comprender mejor los términos en que se plantea el problema. De todas formas, será bueno tener presente lo que aquí se pretende es precisar dichos elementos constitutivos tal como se deduce directamente de los pronunciamientos del magisterio y no como se encuentran formulados por algunos estudiosos. En efecto, es necesario distinguir siempre la doctrina social y oficial de la Iglesia y las diversas posiciones de las escuelas que han explicado, desarrollado y ordenado sistemáticamente el pensamiento social contenido en los documentos pontificios. Los elementos esenciales que describen y definen la naturaleza de la doctrina social se presentan de este modo. La enseñanza social de la Iglesia se origina del encuentro del mensaje evangélico, no podía ser otra manera, y de sus exigencias éticas con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Las cuestiones que de este modo se ponen en evidencia llegan a ser materia para la reflexión moral que madura en la Iglesia a través de la búsqueda científica e incluso a través de las experiencias de la comunidad cristiana, que debe confrontarse con todos los días con diversas situaciones de miseria y sobre todo con los problemas determinados
por la aparición y el desarrollo del fenómeno de la industrialización, la industria y de los sistemas socioeconómicos relativos. Esta doctrina se forma recurriendo a la teología y a la filosofía, que se le da un fundamento, y las ciencias humanas y sociales que la completan. Ella se proyecta sobre los aspectos éticos de la vida, sin descuidar los aspectos técnicos de los problemas, para juzgarlos con criterio moral, basándote siempre sobre principios siempre válidos. Lleva consigo juicios contingentes, ya que se desarrolla en función de las circunstancias cambiantes de la historia y se orienta esencialmente a la acción y a la praxis cristiana. Esta es la introducción, ¿no? La naturaleza y la doctrina de la Iglesia. Pues lo vamos a dejar ahí, para que sea poco a poco que la vayamos asimilando. En otra ocasión, pues, hablaremos y veremos la autonomía de la doctrina social de la Iglesia. Un saludo muy afectuoso. Hasta luego. Hasta siempre. Adiós.